muy buenas noches, mis queridos hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un gusto nuevamente estar aquí para poder compartir lo que más nos gusta hacer, que es hablar acerca de la palabra, compartir la palabra del Señor. Amén. Y hoy tenemos un tema bien interesante, ¿sí? Hoy vamos a hablar acerca de qué requiere el Señor de mí. Ese es el título del mensaje de esta noche. Algunas veces, mis amados, ustedes se han preguntado por qué razón, a pesar de que nosotros hacemos lo que creemos hacer bien en el Señor, pertenecemos a una comunidad, oramos, ayunamos, hacemos todas las cosas que hacemos en el Señor, a veces las cosas no salen como yo quiero, ¿sí? Y más que una pregunta, es como un cuestionamiento de lo que pasa en nuestra vida, ¿sí? Y hoy, a la luz de la palabra, vamos a mirar qué nos dice Dios acerca de eso, ¿sí? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a colocarle primeramente este tiempo al Señor, y después sí entramos en materia. Amén. Padre, en esta hora, Señor, gracias te damos, mi Rey, por este tiempo. Gracias porque nos has permitido, Señor, una vez más estar aquí, Señor, en tu presencia. Padre, compartiendo tu palabra, mi Rey. Yo te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, que seas tú aquí entronado en mi hogar y en el hogar de todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que tienen a bien conectarse contigo a través de este medio, Señor. Toma el control de todas las cosas que vamos a hablar en esta hora, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, hoy vamos a estar en el libro de Miqueas. Vamos para Miqueas para poder responder esta pregunta acerca de qué pide Dios de mí. Miqueas capítulo 6. Entonces decíamos que muchas personas buscábamos la manera de cómo agradar al Señor, ¿verdad? A veces nos entra como este cuestionamiento de qué podemos hacer nosotros adicional, porque ya tenemos una vida cristiana, pero a veces las cosas, como les decía, no salen como nosotros esperamos. Entonces vamos a mirar qué nos dice Dios en el versos 6 y 7 de este libro de Miqueas capítulo 6. Miren lo que dice la palabra. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios del Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Entonces miren que aquí el profeta habla acerca de lo que Israel quiere, ¿sí? O le cuestiona más bien al Señor, ¿sí? Que si necesitan hacer sacrificios y demás como nosotros, así como ellos en ese momento, que hacen las cosas o creen hacer las cosas bien delante del Señor, y cuando las bendiciones no llegan, llega como una frustración. Y hoy en día nosotros podemos decir que también nos pasa igual. A veces nosotros creemos estar haciendo las cosas bien, y cuando no llega esa bendición que tanto le estamos pidiendo al Señor, llega a nosotros como ese resentimiento, como esa frustración y cuestionamiento al Señor, ¿sí? Entonces aquí esto que dice el profeta acá era lo que el pueblo en ese momento estaba expresando, ¿sí? Porque recordemos que en ese tiempo ellos habían caído en idolatría, ¿sí? Entonces ellos no veían que las cosas resultaban. Entonces ellos por eso le preguntan al Señor esto: Señor, ¿qué es lo que pasa? Padre, ¿por qué estás molesto con nosotros? Básicamente era lo que ellos le estaban diciendo. Y aquí cuando ellos dicen en estos versículos que con qué me presentaré yo a Jehová, es la idea de que ellos tenían acerca de lo que Dios podía querer de ellos, como hacemos nosotros hoy en día. Pero ahora vamos a mirar qué es lo que realmente el Señor pide de ti y de mí. Y vamos a leer el verso número 8. Miren cómo dice la palabra. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Entonces miren que aquí el profeta resume en estas tres condiciones lo que realmente el Señor quiere de cada uno de nosotros. Entonces es justicia, misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Entonces vamos a mirar un poquito más de cerca estas tres condiciones. La primera de ellas dice hacer justicia. Dios espera que el hombre practique la justicia. ¿Y eso qué significa? Lo primero que tenemos que decir es que debemos vivir como hijos de luz. Porque el Señor, al momento de que nos rescató, nos trajo, ya nosotros somos o deberíamos ser hijos de luz. Y debemos abandonar todas las cosas que nos atan a este mundo, todas las injusticias. Miremos lo que dice Colosenses, capítulo 3, versos 5 al 10. Miren cómo dice la palabra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces miren cómo nos explica la palabra, cómo debemos nosotros comportarnos, dejar todas aquellas cosas en las que nosotros vivíamos antes. Sí, no por nada la palabra dice sed santo porque yo soy santo. Nosotros no podemos seguir viviendo la misma vida que teníamos anteriormente, y eso es lo primero que el Señor pide. Por eso Él dice hacer justicia. Básicamente es, mi amado, que yo no haga con otro lo que no quiero que hagan conmigo. ¿Sí? Es muy bonito yo orarle al Señor y decirle: Padre, necesito que me ayudes, yo quiero que me des, Padre, mira esto que me está pasando, Señor, está delante de mí como poderoso gigante para que me ayudes, para que tú evites todas las cosas, ¿verdad? Y qué bien, porque el Señor me escucha, y gloria a Dios. Pero esa misma justicia que yo quiero para mí, la debo aplicar con los demás también, no ser injusto, no hacerle a otro las cosas que yo no quiero que me sucedan a mí. Entonces Dios demanda de mí eso, ¿sí? Y en segundo lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que todas las cosas, virtudes y cosas buenas de las que habla la palabra se deben manifestar en mi vida, ¿sí? Recordemos Gálatas 5, 22, 23, que habla acerca del fruto del Espíritu, que es que recordemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Estas son las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica para nosotros poder llegar a esto de la justicia de la que Dios habla aquí, ¿sí? Entonces, recordemos que la palabra de Dios dice que nosotros dad de gracia lo que recibís de gracia. Nosotros por gracia somos salvos. Nosotros debemos tener esa evidencia de que nosotros conocimos al Señor, y eso se debe manifestar en el comportamiento que nosotros podamos tener. Recuerden que nosotros somos testimonio vivo de Cristo. Amén. Lo segundo que aparece aquí en este texto de Miqueas 6 es amar misericordia. Miren, la misericordia, ¿qué es? La misericordia es la disposición que tenemos nosotros a compadecernos del padecimiento que nuestro prójimo tiene o puede tener, ¿sí? Es aquello que nosotros tenemos, que uno piensa y uno dice y se pone en el zapato de la otra persona y mira las cosas como las está mirando ella, ¿sí? Y en nosotros hay misericordia, y es el ideal que Dios nos está diciendo aquí. Pero fíjate que el Señor no solamente dice tienes que tener misericordia, Dios te está diciendo tienes que amar tener misericordia, es decir, que todo el tiempo nosotros estemos siendo benevolentes con nuestro hermano. Eso es algo que no se debe acabar. O sea, el Señor nos dice tienes que amar tener misericordia, amar hacer las cosas buenas para con los demás, anteponer las cosas de los demás antes que las tuyas, no ser egoísta. Básicamente es lo que el Señor nos está diciendo, y la palabra nos muestra que hubo un momento, en una ocasión, en que un representante de la ley
como la costumbre que ellos tenían de cuestionar todas las cosas que hacía nuestro Señor, viene y le hace una pregunta y le dice que cómo puede él alcanzar la vida eterna. Entonces el Señor comienza a mostrarle, comienza a decirle qué es lo que debe hacer, ¿sí? Los mandamientos que debe cumplir y todas las demás cosas, ¿sí? Y al final el Señor le dice, debes amar a Dios y amar a tu prójimo. Y entonces esta persona viene y le pregunta, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí es en donde el Señor comienza a recitarle ese pasaje que todos nosotros conocemos, que es el buen samaritano. Y vamos a recordar ese pasaje, vámonos para Lucas capítulo 10, verso 29. Mire lo que pasa aquí, lo que el Señor dice. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hiriéndole. Se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces aquí hace el Señor la pregunta y dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces esta fue la manera que el Señor encontró para mostrarle a esta persona lo que debía hacer, ¿sí? Miren que de las personas en el ejemplo le dice, mira que hubo un sacerdote que pasó por encima de este hombre que estaba herido y no le importó y siguió de largo. Dice que pasó otra persona y tampoco hizo caso y siguió de largo, pero este samaritano, él se detuvo, él se movió a misericordia, él le dolió lo que estaba pasando y dice, no lo puedo dejar aquí, tengo que socorrerlo. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer. En este mundo donde nosotros estamos viviendo hoy en día, la mayoría de nosotros, como dice el dicho por ahí, dice que cada quien tira para su catabre. Y es algo bien tremendo, algo que no debería ser así, porque si yo tengo a Cristo en mi corazón, se supone que debe primar el amor de Cristo en mí por los demás. Pero desafortunadamente nosotros estamos viviendo un tiempo en el que no es así. Y desde que yo y mi círculo interno, mi familia aquí, yo esté bien, lo demás no importa. Como dicen, el que venga atrás que arre. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Porque una de las cosas que Dios exige de nosotros es misericordia. Porque es que cuando yo oro, yo le digo, Señor, yo quiero que tú ten misericordia de mí, ayúdame. Entonces, si yo le pido eso a Dios, yo he de demostrar también esa misma misericordia para con mi prójimo, que es lo que Dios me está pidiendo a mí aquí. Y nosotros mostramos un corazón muy duro muchas veces. Y es algo que nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Porque ese corazón duro no es muestra de que Cristo está en nuestro corazón. Recuerden que hay un versículo que dice que Dios cambie este corazón de piedra por uno de carne. Porque es que en el corazón de carne es donde se ve realmente que tú sigues verdaderamente al Señor y que Él ha hecho algo en tu vida, ha hecho mella en ti, el Espíritu Santo de Dios. Cuando este corazón que antes era de esta manera, ya el corazón es diferente, ya tú has cambiado. Los sentimientos que tú tenías antes ya no los tienes. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha inundado tu vida. La gloria de Dios ahora reina en tu hogar. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Y miren que de las 3 cosas que dice la palabra que el Señor nos pide, esta es una de ellas. Y no dice ten misericordia, dice ama misericordia, amar misericordia con los demás. Yo debo amar y todo el tiempo estar teniendo misericordia con mi hermano. No es una sola vez o porque este me gustó más y el otro no. Yo debo amar a hacer eso. Entonces, mire que el Señor lo recalca y dice amar misericordia. Lo tercero que nosotros vemos aquí en este pasaje dice humillarse ante tu Dios. Y humillarse, ¿eso qué significa? Arrepentimiento. La mayoría de nosotros piensa que humillarse ante Dios es cuando nosotros estamos orando y nos arrodillamos.
Y bueno, eso hace parte de la humillación al Señor, claro que sí. No siempre que nosotros estamos orando nos arrodillamos, pero hay veces en donde el Espíritu de Dios nos toca y nosotros nos arrodillamos para orar y nuestro corazón se quebranta, el Espíritu de Dios nos toma. Pero realmente cuando Dios dice que te humilles a mí, es que te arrepientas, es que hagas un alto y tú digas: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy aprendiendo de la palabra, debo hacer lo que Dios manda de mí, debo ser obediente, ¿sí? Pero yo soy obediente, pero primero lo que tengo que hacer es arrepentirme, porque es que si yo no me arrepiento, lo demás no ocurre, porque es que si yo no me arrepiento, no estoy reconociendo lo mal que estoy delante del Señor, y eso es lo primero. Yo he de reconocer delante del Señor las cosas que estoy haciendo mal, para que a mí pueda llegar el arrepentimiento. Y luego cuando llegue ese arrepentimiento, entonces es que yo digo: Señor, yo me arrepiento porque hice esto y tu palabra dice esto y esto y esto. Yo reconozco delante de ti que yo he estado haciendo esto mal. ¿Sí? Entonces yo me arrepiento, Señor, y cuando yo me arrepiento, yo hago un alto y digo: voy a cambiar, tengo que disponer mi corazón para cambiar, ¿sí? Aunque mi carne sea lo más difícil, porque realmente lo más duro que puede haber en nosotros los cristianos es doblegar la carne, porque los deseos y anhelos que hay en nosotros, que la Biblia lo llama concupiscencia, que es la inclinación que nosotros tenemos hacia lo malo. Es algo bien duro de hacer, pero se puede hacer cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Entonces mira que la palabra dice humillarse, arrepentirse, ¿sí?, de todas las cosas que nosotros cometemos que son abominables ante los ojos de Dios. Y esto es algo del que se habla en toda la palabra. Mire que en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de eso. Mire que en Mateo 3 habla acerca de lo que predicaba Juan el Bautista. Dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo dice Cristo en Mateo 4:17 también. Cuando Él empieza a predicar, dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en la Biblia se nos enseña que debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, ¿sí? Como era lo que el Señor quería con el pueblo de Israel, ¿sí? Miren que el principio de este capítulo 6 de Miqueas, en el subtítulo de arriba dice que hay una controversia, dice: controversia de Jehová contra Israel, porque ellos comenzaron a cuestionar, y es más, dice en el verso 3, que el Señor pregunta y dice: ¿yo qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Dice: responde contra mí, porque él dice: ¿por qué están así con el Señor? ¿Acaso no te saqué de Egipto? ¿Acaso no te di todas las cosas? No te saqué de tierra de esclavitud y te mantuve y te sostuve, pero aún así viene el cuestionamiento del pueblo, ¿verdad? Porque las cosas no salen como ellos esperaban, y era que ellos estaban haciendo las cosas mal. Y hoy en día a nosotros nos pasa así. Hoy en día nosotros tomamos nuestras propias decisiones, no involucramos al Señor en nada, pero cuando vienen las consecuencias de esas acciones, entonces ahí es cuando nosotros vamos a comenzar a cuestionar al Señor. No lo hacemos parte a Él de la decisión, pero cuando vienen las consecuencias de la decisión, ahí vengo a cuestionar, que era lo que al pueblo le pasaba en ese momento. Por eso el Señor a través del profeta le dice qué es lo que realmente Él quiere, porque ellos dicen: miren que en estos primeros versículos, el 6 y el 7, ellos dicen: ¿qué tenemos nosotros que hacer? ¿Será que tenemos que hacer más holocaustos? Incluso ahí en el verso 7 dice que daré mi primogénito, dice, por mi rebelión, dice. Miren, entonces ellos están diciendo: ¿será que me toca coger el primogénito y hacerlo y sacrificarlo para que tú puedas estar bien, contento conmigo? Entonces, y esto se debía, esta parte, porque la gente que estaba alrededor de ellos, que era pagana, ellos adoraban a estos dioses Baal y Moloch, que ellos sacrificaban a niños y todo eso. Entonces eso es una referencia a eso también. Entonces dice: ¿será que nos toca hacer lo mismo para que tú nos puedas escuchar? Cuando en realidad lo que el Señor estaba pidiendo era otra cosa. Es más, el versículo dice: no te he declarado ya qué es lo que yo quiero, que es la parte de la justicia, la misericordia y el arrepentimiento. Entonces miren, esto es lo que nosotros tenemos que hacer para ganar o no digamos ganar, porque Dios en su misericordia, Dios nos ama demasiado. Pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros
poder ser beneficiarios de las bendiciones que hay en la palabra. La Biblia dice que el cielo está lleno de bendiciones para los hijos de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer para que esas bendiciones desciendan de lo alto a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ya que nosotros hemos visto qué es lo que tenemos que hacer para que lo que el Señor quiere de mí, que es el título de este mensaje, ahora vamos a mirar ¿cómo hago yo para que esto pueda ser así en mi vida? O sea, ¿qué es lo que yo necesito hacer aparte de lo demás que normalmente hago como cristiano que soy, que pertenezco a una comunidad, oro, ayuno, doy el diezmo y todas estas cosas? Aparte de eso, porque no que esto no sea importante, por supuesto que sí. Eso lo demanda Dios de nosotros, que me congregue, que ayune, que ore, que lea la palabra y demás, ¿sí? Pero adicional a eso, las tres cosas que acabamos de ver a la luz de Miqueas 6. Pero, ¿qué hago yo para que esto que habla aquí la palabra, la misericordia, la justicia y el arrepentimiento llegue a mí? Mi amado, sencillamente es la comunión que yo tengo con el Señor. Para modo de que todas estas cosas yo las pueda cumplir, porque yo sola no puedo hacerlo, ¿sí? Necesito que Cristo esté en mi vida, necesito que Dios haga parte de mi vida, y para que Dios haga parte de mi vida y Cristo gobierne y el Espíritu Santo de Dios esté en medio de mi casa, yo necesito tener comunión con el Señor, yo necesito tener intimidad con el Señor para que todas estas cosas que hemos hablado anteriormente yo las pueda hacer realidad en mi vida. O sea, si yo no me concientizo que yo necesito tener intimidad con el Señor, no voy a poder lograr eso. Amén. Y eso es algo que tenemos que hacerlo realidad en nuestra vida. Necesito tener la intimidad con el Señor. Todo esto que nosotros hacemos como siervos del Señor, en donde pertenecemos y las cosas que tenemos, que oramos y demás, todo eso está muy bien, ¿sí? Pero recuerda que, mira lo que le dice el pueblo ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si es que ya nosotros vamos y venimos y matamos el becerro y hacemos y esto, como nosotros hoy en día también, yo voy a la iglesia, vengo, yo ayuno, yo oro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque esos cuestionamientos, ¿qué es lo que pasa si yo hago todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que he dejado de lado mi intimidad con el Señor. Eso es lo que pasa. Que no estoy haciendo las cosas que debo hacer en el Señor. La intimidad la he dejado de lado. Yo necesito un tiempo con el Señor. Yo necesito que Dios gobierne mi vida, y la mejor manera de hacerlo es dedicarle ese tiempo al Señor. Yo necesito tener ese espacio con Él. No por nada los pastores nos preguntan siempre cuando hay algo que queremos preguntar, y ellos preguntan, ¿qué te dijo Dios? ¿Verdad que sí? Que nos preguntan qué te dijo Dios. Porque esa es una manera que tienen de recordarnos que tú y yo necesitamos la intimidad con Él. O sea, tú y yo necesitamos ese espacio con Él en donde Él nos hable, en donde nosotros podamos descargar nuestro corazón delante de Él, en la intimidad, como dice la palabra, en la intimidad de la habitación. Señor, me está pasando esto, Señor, me está pasando esto si es algo que me está ocurriendo. O Señor, yo quiero hacer esto, Padre, pero quiero que tú me des tu opinión. Quiero, Señor, colocarlo delante de ti para que tú seas el que me guíes mis pasos, ¿verdad? Entonces, no por nada los pastores nos preguntan eso, porque tú y yo necesitamos hacerlo. Necesitamos todos los días involucrar a Dios en nuestra vida para que Él se haga cargo, y todo lo demás va cayendo en su lugar. Entonces es importante que nosotros hagamos eso, porque si no, la religión que estamos teniendo es una religión hueca, y es algo duro de decir, pero es la realidad, porque hacemos lo que nos toca hacer y nos portamos de manera religiosa. Entonces ahí es donde yo les digo que es la religión es hueca, porque no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere y nuestro corazón sigue intacto. Aparentemente estamos haciendo una cosa aquí y allá y demás, pero realmente no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Sí me entienden? Entonces eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y a veces nosotros escuchamos por ahí de personas que son cristianas y conocen del Señor, pero que por A o por B motivo terminan apartándose del Evangelio. Y parte de esa razón es esta, que nosotros mecánicamente hacemos las cosas, mecánicamente nosotros vamos y venimos, pero nuestro corazón no está ahí.
Por eso la Biblia dice, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Aquí en este momento se me vienen un par de casos de personas que conocieron la verdad de la palabra de Dios y actualmente están apartados, ¿sí? Uno de esos casos es de un cantante famoso que desde niño creo que ganó un concurso de música y comenzó a cantar música cristiana y ganó mucha fama siendo niño. Y el tiempo pasó y todo estaba bien y después de adorar al Señor de pronto se apartó y actualmente se ha declarado gay. Y es algo bien triste que algo así suceda. Pero ¿de verdad ustedes creen que algo así puede suceder de la noche a la mañana? Yo no creo que haya sucedido de la noche a la mañana. Sencillamente esta persona pertenecía a la iglesia y adoraba y alababa porque cantaba canciones al Señor y adoraba al Señor. Pero realmente su corazón nunca estuvo ahí por falta de ¿qué? De intimidad con el Señor. Porque mecánicamente, vuelvo y les digo, hacemos las cosas, pero el corazón no está ahí. Y eso es lo que Dios reclama de ti y de mí, el corazón. Sí, que nuestro corazón esté en las cosas del Señor. Sí, porque nosotros podemos arrodillarnos, nosotros podemos clamar, nosotros podemos ayunar, pero si nuestro corazón no está en eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Y por eso es que a veces llega la frustración a nuestra vida, que vemos que las cosas no avanzan, porque realmente no hacemos lo que Dios quiere en nuestro corazón. ¿Sí? Llegamos a la iglesia, vamos y venimos, bailamos, los que danzan y hacemos, predicamos, voy y vengo, hacemos todo lo que nuestro pastor y nuestro líder nos dice en la iglesia. Y entonces terminamos amando más a la obra que al Dios de la obra. Y hago todo porque tengo el compromiso y sí que chévere, pero he descuidado o a veces descuido porque no son todos la relación que yo tengo con el Señor. Y por eso pasan estas cosas como las del muchacho que le comento. Otra cosa también que he visto hace ya ratico, no sé si ustedes también tuvieron la oportunidad de mirar otro ejemplo de esto, es que una vez yo estaba mirando en un artículo y me sorprendió en redes un título que decía así: Iglesia cristiana que no cree en Cristo. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, wow, ¿cómo así? Me detuve, porque dice, Iglesia cristiana que no cree en Cristo. Entonces cuando comienzo a leer la nota, ¿sí? La noticia, me di cuenta que esto es algo que pasó en otro país por allá. Y dice que era una comunidad cristiana dirigida por un pastor. Y resulta que un día, dice, porque ahí está, hay un video donde es la propia líder de la iglesia quien comenta esto. Dice que hubo un día en que ella se para delante de su congregación y dice como que ella no cree realmente en lo que predica, que ella piensa que en realidad el Señor no existe, que nunca vino y demás. Y ella misma dice que cuál es mi sorpresa, que a veces que se dio cuenta que comenzaron a levantarse de las personas que estaban ahí en ese momento congregadas y comenzaron a decir, pues, ¿qué le parece que yo también creo? Que yo pienso como usted, que Dios no existe y Cristo tampoco. Y entonces comenzaron a levantarse a decir esas cosas. Entonces, en ese momento yo pensaba que estaba leyendo la nota, yo dije, pero yo dudo mucho que ella se haya levantado un día, digamos, esta noche me acuesto creyendo en el Señor y al siguiente me levanto y digo, no, el Señor no existe y nunca vino, y eso es mentira. Eso es algo que se comenzó a gestar en su corazón desde hace mucho tiempo. Y es importante que nosotros sepamos que cuando el Señor nos coloca a compartir una palabra, porque no necesariamente ser ni pastor ni predicador que tú estés en un púlpito, porque cada uno de nosotros tiene como misión compartir el evangelio. Entonces es importante lo que hay en tu corazón, porque hay que recordar que lo que hay en tu corazón es lo que ministra en ese momento que tú le estás hablando a las demás personas. Esta persona de esta iglesia tenía incredulidad en su corazón. Y mucho antes de que ella se levantara y dijera yo no creo en Cristo, eso estaba gestado en su corazón. Y como se paraba todas las veces en esa iglesia, en ese púlpito, lo que ella ministraba era eso, incredulidad en su corazón, y era lo que ella le ministró a su congregación. Por eso a mí no se me hace raro que cuando ella dijo eso, que no creía en Cristo, comenzaron a levantarse y a decir yo tampoco creo. No, o sea, a mí no se me hace raro porque eso era lo que ella ministraba.
Entonces miren la importancia que es que tú y yo estemos bien delante de Dios con las cosas que Él demanda, que estamos estudiando hoy, para poder hablarle a los demás. Porque cada vez que tú vas por la calle, si tú te subes a un taxi, le predicas al que va conduciendo, si tú estás donde el médico y le predicas a la persona que está al lado tuyo, esa palabra que sale de tu boca, tú la estás diciendo y estás ministrando a esa persona. Por eso es importante que tu corazón, tú estés bien delante de Dios, ¿sí? Porque lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a entregar a la otra persona. Entonces mira lo delicado que es eso, de que yo tengo que estar bien para yo poderme sentar aquí y decirte todas estas cosas. No que seamos perfectos, claro que no, porque perfección no hay y el Señor lo sabe. Pero sí debo procurar conducir mi vida de la mejor manera para que Dios me pueda respaldar, para que no se presenten casos como el que les comento de esta persona. Y tan campantemente dice que sí, que todas las semanas se congregan, pero que ya no adoran a Cristo. Entonces por eso la nota decía sí, iglesia cristiana que no que en Cristo. Entonces comenzaron a predicar, creo, cosas para levantar el ánimo, en fin, o sea, otras cosas que no tienen nada que ver con lo que en un principio la iglesia fue creada. Entonces miren cómo las cosas se van deteriorando y dañando cuando nosotros vamos dejando nuestra intimidad con el Señor. Y de la misma manera como nosotros, el Señor va obrando en nosotros, cuando tú te entregas a Él paulatinamente, el Señor va haciendo un cambio que no es de la noche a la mañana. Así también cuando sucede lo contrario, tampoco es de la noche a la mañana. Nosotros paulatinamente nos vamos alejando. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta siempre esto, la intimidad con el Señor, para poder hacer todo lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Necesito la intimidad con el Señor, que Él me hable, necesito tener ese espacio de las 24 horas del día, esos minutos para el Señor, para que Él me dirija, para que mi corazón pueda cambiar y poder yo tener arrepentimiento y humillarme delante del Señor, para que en mi corazón haya misericordia para con mi prójimo, que cuando yo le pida al Señor ten misericordia de mí, el Señor sepa y diga sí, porque mi sierva, mi siervo hace misericordia con los demás. Aparte de ser el testimonio que Dios está en mí, que Cristo está en mí. Entonces es importante no desatender la intimidad que tengo con el Señor. Es importante que nosotros lo hagamos. Todo lo demás que hacemos en la iglesia, gloria a Dios por el trabajo que hacemos en la iglesia. Pero eso debe ir en complemento y en conjunto con la intimidad con el Señor. Necesito que Dios gobierne mi vida para entonces sí yo ser beneficiaria de todas las bendiciones. Porque como les decía la otra vez, no es lo mismo que el Señor tenga misericordia de mí y el Señor haga mi vida por misericordia, porque recordemos que en la soberanía del Señor, Dios puede hacer lo que quiere hacer con quien lo quiere hacer. Pero no es lo mismo que el Señor haga alguna vez, voy a hacer te voy a tener misericordia, ¿verdad? Con esta persona, conmigo. A que yo me gane todas las bendiciones que dice la palabra que Dios tiene para mí como sierva de Dios que soy. No es igual. Porque las cosas que hay en la palabra, cualquier cantidad de bendiciones están destinadas para los hijos de Dios cuando yo hago las cosas bien en el Señor. Amén. Y Dios tiene misericordia de toda la humanidad, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Quiere decir que Dios en su soberanía bendice a quien quiere bendecir. Pero cuando tú eres un siervo de Dios, que estás agarrado de la mano del Señor y haces las cosas como Dios demanda, bien, todas esas bodegas de bendiciones se derramarán en tu vida y la vida de tu familia, porque eres fiel 100% a Dios. Amén. Amén. Claro que sí, mi amado. Es algo difícil de hacer, por supuesto que sí. Claro que sí, porque no es fácil doblegar esta carne, claro que no. Pero sí se puede, sí lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, y gracias a Él, porque yo sola no. Tú solo tampoco, pero con la ayuda de Él sí podemos hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, este fue el mensaje que el Señor nos trajo en la noche de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a atesorar esta palabra, a recordar qué es lo que realmente quiere Dios de mí.
y tenerlo siempre presente. Ya sabes, recuerda hacer justicia con los demás como quiero que Dios haga conmigo. ¿Sí? Tener misericordia de mis hermanos como quiero que Dios tenga misericordia conmigo. Y por último, humillarme delante del Señor. Arrepentimiento de las cosas que hago que al Señor le ofenden y procurar en la medida hacerlo bien delante de Él para poder obtener todo lo que Él tiene para mí. Amén. Amén. Mis amados, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este tiempo con el Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias porque nos has permitido, Señor, estar aquí una vez más, Señor, en tu presencia. Gracias por esta palabra, Señor, que yo estoy segura, mis hermanos van a atesorar en su corazón, Señor. Yo sé que sí, Padre, esta palabra de Miqueas 6, Señor Dios, y que posteriormente vamos a analizar, Señor, y yo sé que tú nos vas a hablar al corazón, cada uno de nosotros, mi Rey. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice con bendición de lo alto a todos mis hermanos, Señor, nuestros pastores. Padre, los colocamos delante de tu presencia, Señor, para que tú los bendigas sobreabundantemente, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mis amados, muchas gracias. Un abrazo. Dios los bendiga.